Bien, gracias a Dios que existe el estrés, nuestro amigo. Por eso debemos trabajar con él y no contra él. La razón es que el estrés no es una enfermedad, sino un síntoma. Y qué suerte que existe este síntoma amigo que nos avisa que hay una enfermedad. Es igual como la fiebre, que es un síntoma que nos advierte sobre la presencia de una infección en algún lado y nos alerta para combatirla. O el dolor de pecho, que es un síntoma que puede deberse a un infarto y nos alerta para que tomemos las medidas adecuadas. El síntoma estrés hace lo mismo. Nos alerta que algo anda mal dentro de nosotros y solo cuando sepamos lo que es y decidamos cambiarlo, el síntoma va a desaparecer. La variable, la herramienta más importante en el arte de vivir sin estrés es la percepción. Nosotros cambiamos cuando nuestras percepciones cambian. Nuestros problemas cambian cuando nuestras percepciones cambian. Cuando nosotros cambiamos, cambia también el mundo. ¡Qué bárbaro, Pa! Entonces lo que estás diciendo es que no es realmente la situación del estrés, sino cómo percibimos cada uno de nosotros esa situación. Es decir, 2 o 3 personas frente a la misma situación lo percibe diferente y una persona se enferma, quizá con síntomas psicosomáticos, otro deja de dormir, el otro le agarra una bronca, una furia, y el otro está tranquilo y sigue su vida y lo resuelve, ¿no? Exactamente. Voy a describir ahora, contar brevemente que es, como decís vos, que el estrés es subjetivo. El estrés es nuestra reacción a 2 percepciones. Una, que existe una amenaza, una presión, una exigencia a nuestra integridad física o mental. Y segundo, que no somos capaces de enfrentarla o controlarla. Repito entonces que el estrés es subjetivo. El estrés es nuestra reacción a lo que nosotros percibimos de lo que ocurre afuera y cómo nos percibimos a nosotros. Ahora bien, nuestra percepción puede ser correcta o equivocada. Para que nuestra percepción sea correcta, debe haber armonía y equilibrio dentro nuestro, equilibrio emocional y racional. En consecuencia, todo desequilibrio interno distorsiona nuestra percepción. Está claro entonces que el estrés no es una enfermedad en sí misma, sino el síntoma de una enfermedad mucho más importante, que es la falta de armonía interna. Y entonces, Pa, lo que estás diciendo, que siempre hablan de la relación mente y cuerpo, ¿no? Esa importancia, ¿no? Que a veces tenemos síntomas, pero en realidad empezaron por nuestras emociones, pensamientos, por tristeza, por alegría, por, no sé, lloriqueo, por bronca. La pregunta entonces sería, ¿cómo se conectan la mente y el cuerpo frente al estrés? Para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta hasta que estamos enfermos. La pregunta es muy buena, muy inteligente. Voy a dar las bases de por qué se conectan la mente y el cuerpo. Todos los seres vivientes, incluidos los humanos, contamos con una serie de reflejos biológicos. Conocemos, por ejemplo, el reflejo patelar, cuando el médico nos golpea la rodilla con el martillo y damos una patada. O el reflejo de la aprehensión, cuando colocamos nuestro dedo en la palma de la mano de un bebé y éste cierra la mano y lo aprieta. Tenemos también un reflejo que llamamos el reflejo de la lucha o la huida, que nos fue muy útil cuando en la prehistoria vivíamos en la selva o en la montaña.
En aquella época, frente a una amenaza de vida, por ejemplo, ante la aparición repentina de un animal salvaje, instantáneamente, sin pensar y en forma refleja, todos los músculos del cuerpo se ponen tensos, listos para la acción. Aumenta la frecuencia cardíaca, hay taquicardia para mandar más sangre a los músculos, se eleva la presión arterial para que la sangre llegue con más presión donde sea necesario. La sangre se redistribuye aumentando la de la masa muscular y disminuyendo mucho la del aparato digestivo, porque no nos vamos a poner a comer en ese momento de peligro. Aumentan también los factores de coagulación en la sangre, haciendo que ésta sea más viscosa por las dudas en una posible lucha. Si sufre heridas, que éstas coagulen rápidamente y no se desangre. Se afina la agudeza auditiva y la agudeza visual para escuchar y ver mejor. El animal o el ser humano ya está preparado para la acción. Si ve que el otro animal es más chico y puede ganar, esta preparación le sirve para atacar. Si ve que el otro es más grande y puede perder, esta preparación le sirve para escapar. Lo más importante, y que vamos a ver cómo se aplica eso en el ser humano, es que después de la acción de atacar o escapar, todos los cambios biológicos recuperan su estado normal. Los músculos se distienden, la frecuencia cardíaca se normaliza, la presión arterial también se normaliza, los factores de coagulación disminuyen y la sangre se vuelve más fluida, etc. Frente a este tipo de amenaza, no tenemos tiempo para pensar. Claro, wow, entonces sí, aunque no vivimos en la selva, en la jungla de antes, igual seguimos viviendo en la jungla de la ciudad, ¿no? De todos esos problemas diarios y igual nos sentimos igual de presionados y a veces incluso, como decís, no volvemos a la normalidad porque seguimos después con síntomas crónicos. Pero yo sé que vos inventaste, porque vos sos muy creativo aquí en el tema de la ciencia y la psicología, vos inventaste un sistema llamado PAP, P-A-P. ¿De qué se trata y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Quiero decir unas palabras antes de describir qué es el PAP, que son las iniciales de ponerse a pensar. Acá es racionalizar en vez de tener un reflejo, dar una respuesta. El PAP se refiere a dar una respuesta, ponerse a pensar, en vez de ser un reflejo como el reflejo de la lucha o la huida. Pero quería mencionar algo, contestando a tu pregunta, ¿qué pasa ahora en la selva de cemento en que vivimos ahora? En este momento no aparecen esos animales salvajes y la mayor parte de lo que percibimos como amenazas son altercados familiares, conyugales, con los hijos, discusiones laborales con nuestro patrón o con nuestros empleados. La percepción de estas amenazas 10 veces por día, todos los días, activa el reflejo de la lucha o la huida 10 veces por día, todos los días. Es decir, 10 veces por día nos preparamos para la acción, pero no hay acción. No nos agarramos a trompadas con nuestro cónyuge ni con nuestro patrón, ni salimos corriendo para escaparnos cada vez que discutimos con ellos. De modo que la contractura muscular persiste y pueden producirse hernias de disco en la columna, puede mantenerse la hipertensión arterial, el mayor grado de viscosidad de la sangre favorece la formación de coágulos o trombos que pueden ocurrir en las coronarias o en las arterias cerebrales. Es lo que la sabiduría popular llama mala sangre. Es cierto, la sangre está mal. Lo que nos sirvió para nuestra supervivencia en el pasado
puede ocasionar un desastre en el presente. Y tenés razón, lo que decís, porque yo acá visitando en Buenos Aires, viste lo que me pasó la semana pasada. Estoy acá haciendo unos trámites administrativos con mi matrícula de nutricionista y terminé yendo tantas veces, terminé levantando la voz y saliendo con una tensión muscular del cuello, toda la espalda tan grande, justamente como decís, por el tema de tener que comunicarse con la gente, las conversaciones, la tensión que produce la vida diaria con la gente. Entonces eso nos pasa a todos. Entonces, volviendo a eso, las siglas de PAP, que son tan interesantes, ¿no? Pensar en vez de reaccionar. ¿Cómo es el tema? Bueno, el tema, yo elegí el PAP porque realmente encontré en las historias clínicas del pasado, centenares de historias, que cada uno decía, si me pongo a pensar, mi reacción, mi percepción cambia. Es fácil de recordar porque de entrada la gente piensa que el PAP es el Papa Nicolau, pero este es un Papa Claro. Nicolau para los dos sexos, para el hombre y para la mujer. Como dije recién, el PAP es dar una respuesta, es reemplazar el reflejo con una respuesta. Con la respuesta pensada no se activa el reflejo de la lucha o la huida. Es decir, resumiendo, que frente a las presiones reales o imaginarias tenemos dos opciones: reaccionar con el piloto automático que ocasiona estrés o responder pensando, usando el cerebro racional. En el arte de vivir sin estrés llamamos el maletín de primeros auxilios, el PAP. Y nos hacemos 3 preguntas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿el hecho por el que estoy enojado es importante y merece mi atención? ¿O es trivial y no merece mi atención? La respuesta a esta pregunta es, en la gran mayoría de los casos, aunque no siempre, que el hecho es trivial y no merece mi atención. Al confirmarlo, se desactiva el reflejo del estrés. Si el hecho es importante, pasamos a la segunda pregunta. La segunda es: ¿tengo una respuesta adecuada, efectiva? Si la tengo, paso a la acción y también se desactiva el reflejo del estrés. Si no la tengo, debemos primero cerciorarnos de que estamos considerando los hechos objetivos sin deducir ni inferir. Otras veces debemos aceptar filosóficamente que la vida humana es normalmente agridulce. Está llena de lágrimas y sonrisas y es preferible adaptarnos a la nueva situación. Y en este caso pasamos a la tercera pregunta: ¿vale la pena el costo de mi salud? La respuesta a esta pregunta es, en el 100% de los casos, que no. Y la consigna para nuestra supervivencia es que cuando las cosas nos van mal, debemos tratarnos bien. A todos los amigos que nos escuchan, les deseo un día de felicidad, salud, paz y muchísimo amor.